Margarita Zavala, biografía desautorizada. Margarita Esther Zavala Gómez del Campo nació en el año del Señor y de la Señora de 1967 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Tercera de 7 hermanos, sus padres no tenían televisión. Maguitos heredó la ropa de sus 2 hermanos mayores, toda de color azul, lo que claramente influyó en sus preferencias políticas. Estudió el jardín de niños, la primaria, la secundaria y la preparatoria en una escuela de monjas, el Colegio Asunción, y la carrera en otra escuela de monjas, la Escuela Libre de Derecho. Fue en esa institución académica en donde conocería al amor de su vida, el rebozo. Y fue ahí también en donde conoció a Felipe Calderón, un estudiante de pocas luces a quien ayudó a aprobar su examen de la barra libre de abogados. Con el tiempo, luego de un noviazgo de 10 años, Calderón se convertiría en su estigma. Margarita Zavala ha tenido una destacada carrera política. Fue diputada federal, diputada local y también fue primera dama, presidenta del DIF y amiga del Baester Gordillo, lo que claramente la califica para ser la candidata a la presidencia de la República. Como primera dama de México, tuvo logros notables, como por ejemplo, y como presidenta del DIF, tuvo logros todavía más espectaculares. Margarita Zavala es una mujer de familia. Tiene 2 hijos, un marido, 2 gatos y 7 hermanos. ¿Ya habíamos mencionado que sus papás no tenían televisión? De sus hermanos, 2 son los más cercanos a Margarita y a Felipe. Hildebrando, aunque suena a fraude electoral, el nombre es de origen alemán. Y el señorito simpatía, Juan Ignacio Zavala, que se dedica a la docencia. Es un maestro en el arte de vivir del erario sin trabajar. A pesar de haber sido panista toda su vida, Margarita Zavala renunció al PAN luego de que, haya sido como haya sido, Ricardo Anaya le ganara la candidatura presidencial. En su intento de estar en la boleta presidencial, logró el apoyo de cientos de miles de fotocopias, lo que le permitirá contender como candidata independiente independientemente de las leyes electorales. ¡Felicidades, Margarita! ¡Y ¡salud! Oye, hablando de independientes, ¿sí vieron que esta semana el Tribunal Electoral hizo otra de las suyas? A ver, ¿cuál? Que le permitió a Margarita y al Bronco y a todos los independientes que se le ocurra permitir Se acumulen en la semana. subir su gasto de campaña 1000% o algo así. 1000%. Algo así, No sí, puede una ser, barbaridad. es muchísimo. No, sí, Pero ¿por qué? No. Ya, yo digo, pobre señor Bayeres ya lo ordeñó Margarita, ahora le va a volver a pasar. Oye, pero y también van a aprobar, debería el tribunal aprovechar y aprobar la propuesta del Bronco, la que hizo en el debate, y a los que rebasen los topes de campaña, que le, como hizo el del traductor, ¿no? Que le moche la manita. De hecho, el Bronco ya hizo su borrador para el nuevo Código Penal, ¿no supieron? ¿A poco? ¿Y qué dice o qué? Pues mírenlo, vamos a ver, A ver. para que vean. Artículo 1. Al que gobierne con las patas, se le cortarán las mismas. Pues se quedan fresas los talibanes, ¿eh? No, fresa, Margarita Zavala. Ay, ¿por qué? Es igual que tú. Pero además lo digo, claro, lo digo como un elogio. A mí me parece, bueno, Margarita es mi candidata. No me digas. Yo creo que ella ganó el debate. En serio, yo creo que lo hizo bien. Pepe, ahorita no estamos pensando cartones ni estamos haciendo chistes. No, a mí me convence. Mira, su don de palabra, Sobre todo. sus rebozos, Su sobre todo trayectoria. su trayectoria, tiene una larga trayectoria. Yo leí el libro que escribió, o por lo menos, bueno, el libro que salió. Que se llama... Se llama Mi Historia. Margarita, Mi Historia. Es un muy buen libro. Por eso a mí me da mucho coraje. También me encontré esta cosa, este libro. La señora Calderón de San Juana Martínez. De San Juana Martínez. A mí me parece, esto es un insulto. De entrada,
Oye, le pone la señora Calderón. Debió Margarita tiene un ponerle nombre. La Calderona. No, tal cual. oye, porque hay que respetar a la candidata. Tiene un nombre, tiene una identidad, y a mí me convence, y yo creo que libros como este no ayudan en nada al periodismo, ¿no? Ay, ¿por qué? La verdad es que a mí me da mucha pena, está lleno de calumnias, está lleno de infamias. Esta señora San Juana Martínez, si estuviera aquí ahorita, yo sí, la verdad, la cuestionaría mucho. ¿Qué? No, pues es que está bien. No me callen, ¿o qué? Es que... No, mira, es que a mí me parece que estas Mejor cosas no cambiamos se... de tema. Hola, Pepe, ¿cómo estás? San Juana. ¿Qué me dirías? Oye, no, hombre. Un librazo, ¿eh? Bienvenida. ¿Qué hacías por acá? ¿Ya ves? Pásale, por favor. Disfrútalo. Pásale. Pero me lo puedes decir todo, ¿no? No, le estaba comentando aquí a los muchachos que qué buen libro, ¿eh? Que lo convenciste de no votar por Margarita. No, de todos modos yo voy a votar por ella porque me parece que es una gran candidata, pero No, pues qué el voto bueno. es libre y secreto. Ya no es Bueno, tan ya no secreto. tan secreto, ¿verdad? Te felicito por tu opción política, Es mujer, tú como mujer deberías de apoyarla. por supuesto. ¿No te parece? Bueno, tanto la he apoyado que Ya he está, publicado escribes. este libro, su historia, ¿verdad? Su historia no autorizada, hay que decirlo. Oye, San Juana, pero ¿cómo llenaste así de un libro con la historia de esta mujer que no es así como muy... Es lo que tú crees. Bueno, su Tiene- trayectoria política es así como... La trayectoria sí, pero tienen varios secretos en el closet, ¿no? Que era digno de narrar. Yo creo que es un personaje que fue en su momento como primera dama, pues gris, se podría decir con perfil bajo, discreta, silenciosa, pero pues realmente ella lo que estaba preparando era su camino a la candidatura. Oye, tú escribiste antes de este, si no me equivoco, un libro sobre otra primera dama, que es Angélica Rivera, La Gaviota. La gaviota. Y ahora escribes este sobre la señora Calderón. Hay muchas diferencias entre estas dos mujeres, pero tú haciendo un balance que... Bueno, no ¿Qué tantas. pensarías? Finalmente, lo que me interesa es el puesto de primera dama. Para empezar, el nombre no me gusta nada. Creo que ya se debería de haber cambiado, que debería haber una modificación a la ley. Es el puesto más oscuro, menos transparente. No sabemos cuánta gente tiene a su alrededor, ¿verdad? Cuánto le pagamos los mexicanos, pues, por ejemplo, del peluquero de la gaviota, ¿no? Que suele cobrar 200,000 pesos por viaje, que se lo lleva a China, Alemania, y no sabemos, no hay transparencia en el presupuesto, no hay nada definido sobre las funciones de la primera dama. Igual puede dedicarse a ser adicta a las revistas del corazón, como La Gaviota, o a atender asuntos de adicciones, como Margarita, ¿verdad? Me imagino que por su problema personal. Usar la posición para promocionar su propia candidatura, porque Margarita no es el primer caso. Ya es, Así una, es. ya es una tendencia, ¿no? Bueno, También sobre Marta todo en los Sagún. panistas, porque primero fue Martita Sagún y ahora Margarita Zavala, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con ellos? Que yo pienso que debería estar prohibido. O sea, tanto hombres o mujeres, ¿verdad? Como cónyuges, no deberían saltar, ¿verdad?, a una candidatura presidencial. No deberían de ¿Estás aspirar. escuchando, Gaviota? Como en Argentina. Como en Argentina, por ejemplo, también. O sea, pienso que son reelecciones, ¿no? Claro. En un momento dado, nosotros podemos ver a Margarita en el debate, no expuso su proyecto de nación sencillamente porque no lo tiene. O sea, su proyecto es la continuidad de ¿Tú su crees que sí marido. es la reelección de Calderón? Porque ella en el debate dijo muy claramente, bueno, eso muy claramente más o menos, lo que alcancé a entender, interpretaste. que ella tiene su identidad. Así Ella es, no ella es es la diferente. continuación de su marido. Y que es diferente, ¿no? Parece que utilizó varias veces eso. Yo soy diferente. Pues, ¿en qué? O sea, es una mujer marcada por la sombra de la corrupción, porque la corrupción que envuelve a su marido la envuelve a ella de manera directa. Su principal financiador es su esposo. De cada 10 pesos que recibe su campaña, 8 son entregados por Calderón y los otros por los empresarios que Calderón benefició en su sexenio, como los Bayeres, ¿no? Que les dio minas. Ajá, que les dio exacto. muchísimas Más de concesiones. 2,000 territorios mineros, imagínate. Pues sea, claro que están dispuestos a incrementar un 1000%. Claro. para que Oye, continúe pero además, eso. Por supuesto. lo que sería el punto principal, que es la famosa guerra contra el crimen organizado, si se diferenciara de él, tendría un proyecto distinto, pero no ha dicho que no va a continuar.
No, está a favor de la militarización. Nunca le he escuchado hablar de los errores del sexenio de su marido, por ejemplo, o estar en contra de alguna decisión que él tomó. Al contrario, todo está bien y hay que seguir por esa línea. Por eso digo que la reelección, por eso se llama la señora Calderón en lugar de Margarita Zavala. Ayer una compañera periodista le llevó un libro autografiado por mí, pues así como que no lo quería recibir. Sí, vimos. Creo que le Una molestó el compañera título de del libro. SDP, Flor, ¿eh? Creo que le molestó el título del libro. Sí, y dijo, pues yo no me sentía aludida, eso es un libro de mis cuñadas, tal vez. ¿Tú crees que lo haya leído? Yo creo que ya lo leyeron y lo están checando coma por coma para ver por dónde pueden demandarme. Claro. Oye, pues vamos a ir a un Porque ahora corte. esa es la moda, ¿no? Vamos a ir a un corte y yo quiero hacerte una pregunta sobre cómo empieza este libro, que es con lo de la guardería ABC. Sí. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Claro que sí. Artículo 2. Al que falsifique firmas para obtener una candidatura, se le dará la candidatura. Artículo 3. Al que ande de huevón, se le cortarán los recursos. Pues estamos aquí con San Juana Martínez, con este libro, La señora Calderón. Buena parte del principio del libro, yo esperaba que hablaras de su infancia, cosas así bonitas, pero más bien viene algo sí de infancias, pero otra cosa muy terrible que es el incendio en la guardería ABC. Algo que va a perseguir a Margarita Calderón, yo creo que el resto de su vida. ¿Qué encontraste tú entrevistando a las madres de varios de las víctimas de este incendio? Sí, yo creo que es uno de los casos más dolorosos que me ha tocado cubrir. Muy triste, no solamente por mi condición de madre, sino también como ciudadana, como ser humano. O sea, fue terrible, muy, muy doloroso. Y ahí fue donde yo puse un énfasis en Margarita Zavala. Yo dije, esta señora hay que investigarla. Después de que le otorgó una impunidad a su prima, ¿no? A Marcia Gómez del Campo. Y pues esa impunidad significó la impunidad del caso. Los padres de la guardería ABC siguen buscando justicia. Y yo creo que esos 49 niños perseguirán a Margarita, como tú bien dices, Pepe, hasta el final de sus días. Porque Pero ella y su marido tienen como una armadura de cinismo que pues, yo creo que les vale, ¿no? O sea, hablando de calidad humana, precisamente. claro, sí, porque me imagino que esa es la estrategia de muchos políticos, ¿no? Vivir una realidad paralela. Y lo vimos en el debate, porque Margarita hablaba y dices, bueno, pues ¿dónde vive esta señora, no? O sea, están en su torre de marfil, como quien dice, viendo lo que los humanos hacemos, ¿no? Lo que el resto de los mortales hacemos. Y lamentablemente se separan de la realidad, se separan del pueblo, se separan de sus obligaciones, y del respeto que merecen ciertas causas. El caso de la guardería ABC, digo, es una infamia absoluta, ¿no? Entonces había que narrar ese dolor desde adentro, meterse ahí a fondo, recorrer los caminos del sufrimiento que han pasado estos padres y pues dejarlo ver, ¿verdad? Porque ella no se puede ir de rositas en este tema. Desde luego. Oye, ¿sabes que hay un capítulo donde habla de... Yo eso te quería preguntar. A mí me intriga mucho eso porque lo han negado de manera categórica muchas veces e incluso Carmen Aristegui salió vapuleada con este asunto del alcoholismo de Felipe Calderón y tú lo describes aquí por unas entrevistas que hiciste. O sea, sí es un problema real. Sí, es un no problema real. No, por supuesto. Yo creo que era como una asignatura pendiente en revisar el tema del alcoholismo de Felipe Calderón. Primero, pues porque le costó el trabajo a una gran compañera querida, Carmen Aristegui, que perdió su espacio por esto. Y luego porque él fue presidente. Y lo recuperó, hay que decirlo, que
ahora sí, con la protesta de la gente Con la la recuperó. protesta, claro, con esta exigencia del respeto a las audiencias, muy legítima, pero pues no era aceptable que le quitaran un espacio por abordar un problema que además ya era público y notorio, porque hay suficiente material gráfico, fotos, videos de Calderón en estado inconveniente. Bueno, testimonios. Así es. Por primera vez, yo digo que alguien con nombres y apellidos, en este caso Manuel Espino, que fue presidente del PAN, que estuvo y que conoce los entresijos de ese partido desde la derecha, ¿verdad? Ustedes saben. Y entonces me fue contando cómo las borracheras pues eran primero a cargo del PAN, del gobierno, de la Cámara, de quien fuera, ¿no? Y eran a morir. Como se lo llevaban en calidad de bulto, le desabrochaban los zapatos. No se acordaba de nada, cuentas. Así es, le desabrochaban los zapatos, el cinto lo acostaban de ladito para que el vómito no lo asfixiara, y pues es gravísimo, porque nos enteramos, lo que ya sabíamos es la confirmación absoluta, pero pues necesitamos saber cuántas decisiones se tomaron bajo el estado inconveniente del señor Calderón, aunque era famoso esa happy hour en Los Pinos, ¿no? Decían que en las tardes ya no había eventos y que pues ahí... Oye, pero antes de eso había una carta que le escribió Carlos Castillo Peraza hace muchos años, antes de que fuera presidente, donde le reclama varias cosas porque ellos rompieron, ¿no? Y una cosa que le reclama o que le dice es: me preocupa tu forma de beber. O sea, ya había un antecedente de eso. Sí. Y esa carta creo que la publicó Julio Scherer en un libro, ¿no es cierto? Así es. No, yo creo que ya había suficientes referencias y testimonios, pero no con esta contundencia de decirlo con el nombre y apellido, porque todo el mundo te lo contaba y te contaba anécdotas de alcoholismo, pero nunca nadie se animaba a hablarlo, porque claro, esta pareja es muy poderosa y sigue siéndolo. Oye, hablando de Castillo Peraza y de Margarita y del PAN en general, vamos a ver los universos paralelos del Fisgón que hablan precisamente sobre el PAN y sobre los orígenes del PAN. Vamos a verlos. Universos paralelos. También en la historia encontramos casos de universos paralelos. Y este es el caso de la historia de la fundación del Partido Acción Nacional. En el universo de la historia oficial de ese instituto político, los fundadores del PAN, Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Gustavo Molina Font, Manuel Herrera Lazo, Aquiles Elorduy, Pedro Zuloaga Irigoite y Luis Calderón Vega, entre otros, eran hombres de sacrificado heroísmo que tenían fe en el futuro democrático de México y que buscaban una tercera vía alejada de cualquier forma de totalitarismo. En otro universo histórico paralelo, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda mexicana, el gobierno de México y los servicios de inteligencia estadounidenses y soviéticos dieron por hecho que Acción Nacional era profascista y que sus posturas favorecían los intereses del eje. En el primer universo, a fines del siglo XX, en la era neoliberal, diversos intelectuales hicieron una revisión de la historia panista y contribuyeron a cambiar la percepción que tenían millones de personas acerca de este partido. Entre otros, Enrique Krause sostuvo que Gómez Morín era un apóstol de la democracia y un defensor de la libertad. En el otro universo paralelo, tenemos que en México, entre 1939 y 1942, circuló un semanario llamado La Reacción, una revista abiertamente pronazi que estuvo dirigido por uno de los padres fundadores del PAN, Aquiles Elorduy, y que era apoyada por varios dirigentes del PAN, entre ellos Manuel Gómez Morín. En el primer universo paralelo, se sostiene que los fundadores del PAN estaban alejados del nazismo y no eran antisemitas. En el segundo universo paralelo, en el número 2 del Boletín de Acción Nacional, el licenciado Toribio Esquivel Obregón, miembro del Consejo Nacional del Partido, plantea que el origen de los males de México se encuentra en algo internacional y dice textualmente: a partir de Juárez, no ha habido presidente de la República que no sea masón. La masonería es una institución internacional organizada entre pueblos sajones y gobernada y dominada en la actualidad
por las fuerzas judaicas. Por lo sajón y por lo judaico, la masonería es eminentemente enemiga de la hispanidad y del catolicismo. En un universo, el PAN era un partido alejado de totalitarismos, pero en el otro tenía un programa mínimo de acción política que coincidía plenamente con las políticas nazifranquistas. Se planteaba una doctrina basada en las tesis hispanistas de Franco y, para evitar que el gobierno de Ávila Camacho entrara en la guerra del lado de los aliados, exigía que México se mantuviera neutral, tal como lo planteaba la Cancillería nazi. De hecho, Manuel Gómez Morín escribió: frente a la guerra actual, nuestro país debe mantener con sinceridad y honradez la clara actitud de neutralidad que sus intereses propios le imponen. Universos paralelos. Oye, pues lo que nos estás contando es como para ponernos en ascuas con el asunto de un primer damito de por 8. Imagínate, qué desastre con todos los problemas que tenemos y que añadir uno más de esa No dimensión. lo había pensado, sería ¿Sí? el primer que... El primer caballero. El primer caballero y, ¿Primer damo? y armando un Lords. Lords. Lord Lospino. Oye, San Juana, hablando de Espino y de esta entrevista que te da Espino, que nos da mala espina, trata muy mal a Margarita Espino, pero pésimo. Le dice pasguata de pocas neuronas. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte, sí. ¿Crees que realmente Margarita no tiene ninguna cualidad y que es, No, yo creo como que lo es dice yo creo que es una títere mujer, de es una Felipe? mujer muy inteligente, ¿eh? Y tiene una capacidad manifiesta. Pues ha sido 2 veces diputada por la vía plurinominal, esa es su experiencia política, no hay más. Y desde el 2006 no recibió un sueldo, no tiene puesto alguno. Es una incógnita saber de qué vive. Aunque bueno, después de repasar los casos de corrupción, pues nos imaginamos. Pero evidentemente, pues la señora es un instrumento de su esposo. Y ella lo sabe y lo permite. Ahora, algo está cambiando porque fue la única de los 5 candidatos que no fue con su pareja al debate. No sé si se fijaron. Sí, cómo no. No llevó al estigma. Por eso mismo. Pues sí, no, es que me Sí, la copia. mis hermanas me dijeron, es por tu culpa. ¿Qué andas diciendo? No, yo creo que ella está intentando ahora tomar una distancia y asumir, por ejemplo, el discurso de las mujeres. Y ella nunca ha sido una defensora de las mujeres. De hecho, para tener visión feminista o de género, no solamente hace falta ser mujer, sino comprometerse. Y ella representa la derecha más conservadora. Es homófoba, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de la interrupción libre del embarazo, por ejemplo. Esa es la derecha más cavernícola, ¿no? Oye, pero ¿será más machista que el Bronco? No creo. No, No. ¿verdad? Ya esas son palabras mayores. El Bronco se lleva el número 1. Vamos a hacer otro cortecito y regresamos a despedirnos. Sí. Ok. Artículo 4. Al que ande de hablador, se le mochará la lengua. Faltaba más, faltaba menos. Artículo 5. A los gobernadores pendejos se les cortará la cabeza. Ah, chirrión. Oye, esa Juana, yo creo que a prácticamente todos nos tomó por sorpresa el Bronco con su propuesta mochamanos, pero yo me pregunto si a los regiomontanos les sorprendió. Fíjate que no mucho porque Jaime es así. O sea, yo lo conozco hace más de 20 años y realmente es un hombre muy efectista mediáticamente, pero además él lo piensa, hay cosas que realmente las piensa. Y pues es un hombre que no ha leído un solo libro. No lo digo yo, lo ha reconocido él mismo y él solamente ha leído el libro Vaquero. Ha leído menos que Peña Nieto. Menos que Peña Nieto, que ya es bastante, ¿eh? Pero no, yo diría más, porque por lo menos es completo el libro Vaquero. Claro. Entonces yo pienso que ahí la periodista estuvo muy efectiva y ágil y le dijo literal
Claro, es que todos pensamos, está hablando de una ley que... Claro, al Sentido decir, figurado. al hacer referencia a la ley Sharia. No, y entonces él dijo literal quiere decir de literas, o literal literatura, o literal, ¿qué quiere decir? Sí, literal. O sea, yo pienso que él no sabe lo que es literal. Que de ahí viene todo el problema. Claro. Hay una gran confusión. ¿Quieres decir que a la fecha no sabemos si es, o sea, físicamente cortar la mano o ni él se entendió o qué? No, yo creo que, o sea, se la sacó de la manga, pero pues precisamente por eso, por su ignorancia, ¿no? Es un hombre con mucha deficiencia intelectual. Changos. No es intelectualmente formidable. No, ese es el otro señor que ya ni memes hacen de él, pobrecito. Oye, pues no me convences. Yo voy a votar por Margarita. Ay, Pepe, ¿en ¿Sabes serio? por qué? Porque yo estoy convencido de que la candidatura y el proyecto de gobierno no es de ella, es de Calderón. Y tú quieres Yo una quiero continuidad. otra vez a Calderón porque me sale muy bien en los Oye, pero no es... Ay, No, por eso, mira, le pues salió con igualito razón. ahí, ahí Oye, está. pero ya Va a ser cada vez te sale fantástico. más chiquinino. Va Pero a ahora ser va a salir con miniatura. peluca y con Ay, me vestido. encanta, Como él. como ese, ¿no? Me encanta. San Juana, muchas gracias. ¿Por quién vas a votar? El libre y secreto del voto. Ok, ¿por quién vas a votar? Muchas gracias. que Por el estuviste acá cambio, con yo por el nosotros. cambio. Perfecto. Un placer, yo Muchas amo a los gracias, moneros. querida. Fuertes declaraciones. No se ponga rojo.